Ahora, en México, ha salido una ley no de estatal, una ley de la Iglesia Católica. O sea, ya ahora la Iglesia Católica parece que se pone por encima de las leyes internacionales, de libertad de culto, libertad de expresión, libertad de lo que sea, las leyes internacionales de los tribunales internacionales europeos, pero parece que se pone por encima, ¿no? Y ellos ponen sus leyes y obligan a la gente a aceptar esas leyes bajo terror. Y he leído un artículo muy interesante que habla de que en México, y luego lo querrán extender a otros países del mundo, han hecho la Iglesia, ¿no? Afianzándose en sus amigos políticos, de que haya una ley que se ponga en vigor con toda severidad, de que personas que hablen de la Biblia y hablan como van mormones o los testigos de Jehová, los adventistas del último día, los adventistas del tercer día, etcétera, personas que van con la Biblia, hablando de la Biblia y de Dios y de lo que dice las Sagradas Escrituras. Y entonces dice que les van a poner multas de cárcel, de meses o años de cárcel, si alguien toca un timbre y va a una casa a hablar de la Biblia. O multas económicas. Vamos, una persecución en regla. Pero claro, la gente ignora muchas cosas, o las quiere ignorar, por miedo, por terror. Por ejemplo, en los cristianos genuinos, usted lee las Escrituras, los Hechos de los Apóstoles o los Evangelios, Jesucristo, el Maestro de Maestros, el Rey de Reyes, él iba de casa en casa y de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, hablando del reino de Dios. O sea, él iba y sus apóstoles con él iba siempre a la cabeza, pero no a cobrar, no a explotar a la gente ni a saquearla. De hecho, Jesucristo se enfurecía, se encolecía, se ponía colérico, solamente con un grupo de personas, con la religión. Habían hecho una cueva de ladrones. O sea, y vez tras vez que iba al templo a Jerusalén, cogía un látigo y al latigazo volcaba las mesas y los llamaba de todos. Lo llamaba de todo, de hijos de Satanás, ladrones, cueva de ladrones, a los fariseos, a la religión. Habían hecho y han hecho un negocio fabuloso sin límite de la religión. O sea, explotación de la religión. Aparte que si fuera, en un caso supuesto, la religión verdadera, pues también estaría mal. Pero es que no tiene que ver con la religión verdadera, es una explotación religiosa para hincharse de dinero con el esfuerzo, el sudor ajeno, sea o no sea miembro de esa religión. Entonces, en México quieren imponer una ley severa para aterrorizar a personas, quien sea, que van hablando de la Biblia, como hizo Jesucristo y los apóstoles. Jesucristo y sus apóstoles eran perseguidos por la religión. Donde quiera que iban, no ya en Jerusalén, Israel, iban a Macedonia, a Grecia, incluso a España y a Italia, bueno, y eran quemados de orden de la religión del César, de los fariseos, de las escribas, de los sacerdotes de Canaán, de Baal. Las mismas vestiduras, los mismos gorros alargados de las cabezas de los demonios, los mismos rituales a la reina de los cielos, sacrificios de niños, lo siguen haciendo todavía hoy. Y entonces llegaban los cristianos, y como hizo su maestro, que también fue asesinado por la religión, Jesucristo, pues y hablaban gratuitamente, trabajando ellos para mantenerse con sus familias, pues hablando de la promesa de que vendría ya el tiempo, y ya ha llegado, en que se liberaría la humanidad del imperio satánico y sus organizaciones, y la humanidad viviría para siempre gracias al sacrificio de Jesucristo. Eso es todo. Eso es todo. Todo. O sea, todo engloba toda la historia de la humanidad. Es que por un hombre y una rebelión de ángeles caídos, la muerte vino a la tierra, la destrucción, el caos, las miles de religiones, el montaje fabuloso y corrupto de las religiones y sus reyes. Eso es todo. O sea, la verdad. Por eso digo Jesucristo que conocerían la verdad y la verdad los libertaría. Pero durante toda la vida, durante siempre, de toda la vida, pues el catolicismo o el Vaticano pues ha perseguido a personas en toda Europa, en toda Sudamérica, Norteamérica, a las personas que han ido hablando de la Biblia. Han quemado Biblias, millones de Biblias, la Iglesia Católica. La ponían en latín después de siglos de presión
pero el latín es un idioma muerto, nadie habla el latín. Si hay millones que no hablan ni el inglés o el español, son analfabetos, cuando menos el latín, no lo habla nadie, es un idioma muerto. Y claro, para que nadie leyera la Biblia, que es la promesa de Dios de restaurar el paraíso del Edén en todo el planeta, que la gente pueda vivir para siempre, y destruir a Lucifer y a sus demonios y sus organizaciones religiosas, noblezas, políticas, corruptas. O sea, destrucción de un sistema satánico. Eso es todo. O sea, toda la Biblia, usted lee los evangelios, todo eso, el reino de Dios que la gente pide en la oración del Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo. O sea, no hay más que misterio, misticismo, no hay ceremonias, procesiones. Claro, eso no tiene que ver con la Biblia. Eso con lo babilónico, con lo cananeo, al culto a los Baales, a la reina de los cielos, los sacrificios de niños, eso sí tiene que ver. Pero no con la Biblia, ni con Jesucristo, ni con el cristianismo. Entonces, el tema es que, claro, son perseguidos estos personajes que hablan de la Biblia gratuitamente y tienen su derecho de hablar. Yo creo, por lógica, si alguien en México o en la Conchinchina también no tiene interés o no quiere o lo que sea, mire, pues es muy fácil, lo hacen algunas personas. Por ejemplo, yo he visto aquí en Alemania que muchas personas ponen en su timbre, muy cortito, un cartito, por favor, no echen propaganda, o en algunos ponen, yo lo he visto muchas veces, que ponen, por favor, no quiero vendedores, no admito vendedores, no quiero ninguna religión, lo que sea, es simple. Entonces una persona lee y respeta a quien sea. Pero aún así, la libertad de expresión, una puede hablar donde quiera de su fe, de su religión. Hay 30.000 religiones. No sé, pero claro, en estos países, México, suramericanos, españoles, se ha impuesto por medio del terror el catolicismo. Por medio del terror. Recuerden los mexicanos cómo llegaron el catolicismo a Sudamérica. Con los conquistadores, con los asesinos de masas. Pues llegaron matando millones de indios, imponiendo por medio de hogueras y tortura, inquisición y terror el catolicismo, robando a los sudamericanos, mexicanos y no mexicanos y peruanos, todo lo que tenían, su oro, arrancaban el oro de sus templos, lo llevaban al Vaticano y para los reyes, les robaban todo lo que tenían de valor, y a las personas, a los niños, los clérigos, los tiraban vivos al fuego, hacían hogueras de leñas grandes, cogían a los niños, a los bebés de los indios, los tiraban, y a los indios los colgaban y los quemaban vivos, y al final, para que fueran de esclavos de la iglesia, los hacía una opción, o ser católicos o a la hoguera, quemados vivos. Esa es la forma de imponer el catolicismo en Sudamérica, y robándoles todo y esclavizando durante siglos a todos los indios sudamericanos en las minas para trabajar para la iglesia, para el Estado, para los reyes, de por vida. No llegaba ninguno a los 30 o 35 años, morían todos en las minas, de hambre y a latigazos. Así se impuso el catolicismo, igual que se impuso en las cruzadas, en Arabia, en donde iban. En Europa, la Inquisición pues quemaba a todos los opositores que hablaban de la Biblia. Los cátaros en España, en los Pirineos catalanes, era una población entera, como podía ser Valencia o Barcelona, una población, mujeres, niños, era un estado, los cátaros. Y cogían y hablaban de la Biblia. O sea, ellos traducían la Biblia, la leían y hablaban de otros de la Biblia, gratuitamente. Y claro, eso el catolicismo le ponía rabioso, porque claro, se desmontaba su tenderete, su negocio, si la gente aprendía la verdad y sabía que los estaban robando y estafando y asesinando una organización de criminales. Porque claro, las actas cuentan cuántos millones de personas ha quemado vivos la Inquisición, inocentes, y cuántos en las cruzadas, millones, y cuántos en Sudamérica, millones quemados vivos, y siguen hasta el día de hoy robándoles. Por ejemplo, cuando llega en México el Papa, pues bueno, cuesta millones, cientos de millones, como en España, y bueno, del dinero de todos, católicos y no católicos, de todos, el impuesto para regalar millones al Vaticano, la organización más rica de la tierra, y le cuesta a los mexicanos millones de pesos para la visita al Papa, para decir que todo el mundo es bueno, que todo... Por cierto, el Papa va diciendo por ahí, además está grabado en internet, no, que Jesucristo es un fracasado, que eso... no voy a parar, que bueno, que además que es el hijo de Satanás, de Lucifer, lo va diciendo, o sea, que Lucifer es su Dios y tal.
Bueno, y claro, es lógico, por ejemplo, que en México sea donde más sectas satánicas del mundo. Hay una mujer que está en internet, una heroína, Julia Klug, creo que se llama, una heroína. Esa mujer habla, está todos los días, es una mujer, con perdón de la palabra, que tiene más huevos que la mayoría de los hombres, por la mayoría es muy cobardes todo, no se atreven ni a abrir la boca, pero ella la han apaleado. En la iglesia, a la Julia Klug, la asesinó a su hijo en venganza, un niño pequeñito. A ella, lo va diciendo, la violó un clérigo de allí, o un obispo cardenal de esos, con 7 añitos de edad. O sea, un cardenal de ahí, del México, cogió delante de todos, con el chofer, tío, con su coche, pagado por el impuesto de todo el mundo, digo, mátala. Y cogió el chofer obedeciendo, ¡bum! Y la pasó por encima de la pobre mujer, una pobre mujer de 57 años, y la dejó casi paralítica, rompió las costillas, la salvaron de milagro. Pero la mujer sigue denunciando los crímenes y las atrocidades día tras día, y mandan el clero a la gente que la palen y que la bofeten y la pisoten. Eso es lo que hace el catolicismo. Y claro, los mexicanos tienen que recordar cómo llegó el catolicismo a México y cuántos millones de mexicanos mataron y quemaron vivo y robaron todo. Es cuestión de que hubiera organizaciones que pidieran de vuelta del Vaticano todos los bienes que robaron. Es imposible pagar los millones de víctimas que el catolicismo quemó vivo y asesinó. Es imposible. O sea, eso no hay dinero en el mundo. Pero es tiempo de que se le pida daños y perjuicios de todos los males, los crímenes, los robos que hicieron no solo México, todo Sudamérica. Era casi de común hasta el día de hoy de que en todo el mundo han hecho prohibiciones de leer la Biblia. De hecho, ya digo, en latín, y bueno, y en los tiempos modernos, hace nada, una poca, 20, 30 años, cuando empezaron obligados por otros gobiernos a que se traduzca la Biblia al español, no en latín, que no, si no habla nadie en latín, hombre, un idioma muerto, para que la gente sepa lo que la Biblia dice, la Sagrada Escritura. Es lógico que sea libertad real de culto. Si uno quiere ser islam, o budista, o hinduista, o ateísta, eso es personal de cada persona. Pero que no es personal, es imponerle. Por ejemplo, en España se tiene obligado que pagar millones del dinero de todos católicos para enseñar a la fuerza el catolicismo. O sea, millones. Y millones, varios, creo que son 16.000 millones de subvenciones a la Iglesia del dinero católicos y no católicos. Eso es a la fuerza. Incluso Alfonso Guerra, que fue el vicepresidente del gobierno de Felipe González, lo ha dicho, está colgado en internet, que le obligaron los banqueros y el Vaticano y otras organizaciones, que solamente obligado de la religión del Estado, el catolicismo, y subvencionado con el dinero que pidan. O sea, explosión. De hecho, España con 6 millones de parados y la Iglesia Católica del Vaticano los más ricos del mundo, arrasando porque solamente las visitas del Papa y esto es pedir dinero, millones, su predicación es dinero. Y bueno, y van amasando fortuna inmobiliaria, bueno, terrenos. De hecho, en España unos escándalos, hasta los museos, una sinagoga de estas, un museo en Córdoba, se lo regalaron, y las tierras mejores, inmobiliarias, no pagan impuestos. O sea que eso sí está bien, ¿no? Eso es correcto. Pero que unas personas, sea quien sea, como se van con el Corán, como se van con el budismo, con lo que hay libertad de expresión, una persona cree su conciencia, y lo dice la Biblia, que él tiene que hablar a otros de casa en casa, o de pueblo en pueblo, o de ciudad en ciudad, o de cueva en cueva. ¿Qué más da? Pues tiene su derecho. Él cree que su fe está ahí implantada en la Sagrada Escritura y va a hacer lo que Jesucristo hizo y sus apóstoles hicieron. Pero claro, eso es un peligro para el Vaticano, que ve que si hay personas valientes, heroínas, como Julia Klug y muchos otros, que denuncian los crímenes de la Iglesia y los robos y las pedofilias, pues bueno, tiene su derecho, porque está defendiéndose así y a su semejante, y está abriendo los ojos a mucha gente. Parece que la Iglesia se ha puesto por encima de los gobiernos, pone sus leyes. O sea, los gobiernos, las leyes internacionales, libertad de culto, no valen para nada. Es lo que diga la Iglesia. Y pueden matar a quien quiera, violar, robar, y la gente a callar. Y si alguien abre la boca, pues como a Julia Klug, la pasan por encima de un coche, la asesinan a sus hijos o la violan a sus hijos, como a ella, y no pasa nada, nadie se atreve a abrir la boca. Ha llegado el tiempo de sacar un poco el valor
que se ha cobardado tanta gente ya. Y hacer lo que es correcto. Estas personas para mí son dignas de elogio. Van y hacen lo correcto. Su fe, ellos creen que es así, lo hacen porque Jesucristo lo hizo. Y le apedreaban donde iba. Jesucristo lo apedreaban. Y eso que hacía milagros y resucitaba muertos. La iglesia impulsaba a la gente, los fariseos, a matarle. Y al final le mataron. Y a sus apóstoles lo mataron. El apóstol Pablo, que fue el único que estuvo en Roma, era judío, a predicar el cristianismo. De la religión del Estado, que eran los fariseos, que eran los de Canaán, los adoradores de la Reina de los Cielos, mandaron quemarle y quemaron a todos los cristianos, los ricos romanos, de orden de la religión del Estado. Y siguen quemando. La Inquisición ha seguido el ritmo de quemar vivos a millones. Pero creo que ha llegado el tiempo de ajusticiar a Babilonia la Grande, la gran ramera. Y va a llegar ese tiempo, cuando la gente ya abra los ojos, van a quedarse blancos de a quién han estado pagando a la fuerza y quiénes son esos personajes que prohíben a todos hablar lo que hizo Jesucristo y otros apóstoles y otros discípulos. El reino de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, eso es libertad de culto. Si alguien no quiere escuchar, que no escuche. Jesucristo no impuso nada a base de terror y hogueras y matanzas, ni pidió dinero a nadie, sino que hizo lo que era correcto. Hablar la verdad y denunciar que quien gobierna el mundo y quien controla las 30.000 religiones no son los gobiernos, es Satanás, Lucifer y millones de demonios que ya llegan su fin y su destrucción. Lo dice la Sagrada Escritura. Por eso Satanás, Lucifer y sus demonios y sus organizaciones se horrorizan de ver que las Sagradas Escrituras dicen que el fin de Lucifer y sus demonios y el fin del mal en la tierra está ya en las puertas. La ayuda, esos meteoritos, entre comillas, es la ayuda que está llegando del espacio, de otra dimensión o del cielo, como quieran llamarlo, para liberar a la humanidad. Por eso dice Jesucristo, y conocerán la verdad. O sea, habla la humanidad, a todo, no un grupito de hombres, ni todo. Y conocerán la verdad. Y la verdad los libertará. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. La verdad es lo que va a libertar a la gente. No el dinero, ni los banqueros, ni los políticos, ni menos el Vaticano. La verdad. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Esa es la verdad.